¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Estamos en nuestro programa de Medicina en Camino a la Salud en este día sábado con temas interesantísimos que nos ayudarán a mejorar nuestra calidad de vida. Soy Diego Hidalgo y así comenzamos. Los temas para hoy en nuestro programa: el sueño y la enfermedad cardiovascular, junto al doctor Daniel Matar. Prótesis para pacientes amputados, con el doctor Martín Sazul. Disfunción eréctil, con el doctor Miguel Sojo. Será un programa imperdible el de hoy. El doctor Daniel Matar es médico neumonólogo especializado en trastornos del sueño, palabra autorizada para hacer referencia a el sueño y la relación que pueda tener con la enfermedad cardiovascular, la enfermedad del corazón. Vamos a introducirnos en la voz del profesional. Hay muchos factores que son importantes. Hemos hablado varias veces de la función del sueño en los distintos sistemas, sistema inmunológico, sistema neurológico relacionado con la memoria, relacionado con la personalidad, el estado hormonal, y la parte cardiovascular no es exenta a esto. Siempre hablamos de una palabra que es el ritmo circadiano, es decir, que hay un orden en la forma de dormir y de vivir durante el día. Y ese orden está dado por un montón de situaciones hormonales, cardiovasculares, neurológicas, que van a funcionar en determinado horario y con determinadas características. Así, por ejemplo, la producción de hormonas ATH, de catecolaminas, de hormonas del crecimiento, de hormonas de la alimentación, como la leptina, la grelina, que tienen que ver con la alimentación, todo va a formar un ritmo determinado. Cuando se altera, digamos, el sueño por distintas causas, una de ellas por el tiempo de dormir, ya sea que se duerma mucho o se duerma poco, va a alterar, digamos, esta homeostasis. Homeostasis, ¿qué quiere decir? El equilibrio de todos los elementos del organismo. Entonces, por ejemplo, está bien estudiado que aquella persona que duerme menos de 6 horas o que duermen más de 8 o 9 horas, tiene aumento de la mortalidad cardiovascular. Mortalidad por todo motivo y a su vez de la mortalidad. ¿Por qué? Porque se alteran estos factores que tienden a ser protectores y a ordenar la parte cardiovascular. Y después, por supuesto, hay distintas patologías que afectan el sueño, además de la cantidad, como estamos hablando del sueño, que también van a hacer de que este sueño no funcione bien en esta función cardiovascular y por lo tanto va a dar problemas a distintos organismos, entre ellos a todo lo relacionado con la parte cardiovascular. Doctor, usted hace referencia a que hay que descansar 8 horas, hay que dormir 8 horas, pero la verdad que por las noches yo duermo por momentos 4 horas, 5 horas, 6, y el resto puedo compensarlo con la siesta, ¿o esto me va a perjudicar? Lo ideal siempre es dormir durante la noche, que es lo que corresponde, digamos, que es lo que está, digamos, el organismo preparado para dormir. Siempre hablamos de 8 horas, con un rango que puede ser de 7 a 9. Puede ser que hay gente que necesita un poco menos, 7, algunas tal vez 6, que son las menos, y es raro que menos de eso sea efectivo. Y a su vez dormir mucho también es contraproducente. No digamos aquella persona que se queda en la cama un fin de semana porque quiere descansar un rato más y se queda, no hay tanto problema. Pero aquella persona que duerme más ya es porque posiblemente hay alguna patología que está haciendo que duerma más y por lo tanto es probable que tenga algún otro problema.
Lo que se aconseja en un paciente adulto es este tema de dormir 8 horas, entre 7 y 9. Los pacientes menores, adolescentes y demás posiblemente necesiten dormir 10 horas, 9 o 10 horas, y los niños tal vez hasta 12 horas. Niños me refiero hasta 2, 3, 4 años. Y con respecto, bueno, por supuesto que si la persona, por muchas circunstancias, por trabajo, porque tiene niños que no duermen de noche, por distintas situaciones, no pueden dormir lo suficiente de noche y van a recuperar de la siesta, bueno, por supuesto que es útil. Pero bueno, digamos que es como un complemento, como una forma de ayudar a mejorar su sueño, pero no es, digamos, lo ideal. Doctor, ¿se desprende algún síntoma claramente cuando uno está mal dormido, no descansó correctamente, pero síntomas que estén ligados también al corazón, a la parte cardíaca? Vamos a conocerlo a continuación en un detalle minucioso que da el profesional. Preste atención. Sí, por múltiples motivos. Por empezar, digamos, los pacientes con insomnio, por ejemplo. Alteran este ritmo circadiano de la liberación de catecolaminas y la liberación de ACTH y tienen mayor propensión a tener enfermedades como son las isquemias coronarias, como son algún tipo de arritmia, e incluso se ha visto que la posibilidad de tener incluso ACV. Entonces, tiene, digamos, mayor, porque ese ritmo, digamos, o ese estrés que es normal en determinadas circunstancias, liberar determinada cantidad de catecolaminas en determinadas circunstancias de la vida es útil para enfrentar los distintos problemas, las distintas circunstancias que le tocan vivir, y bueno, el estrés va a ser útil. Ahora, cuando ese estrés se perpetúa durante toda esta noche, va a producir un desgaste neurológico y a su vez va a producir, digamos, una mayor vasoconstricción de distintos vasos que irrigan el corazón, va a favorecer la hipertensión arterial, va a favorecer la arritmia, y todo esto va a llevar a una serie de problemas cardiovasculares. Además de esto, algunas de las patologías del sueño, yo he visto que muchas de estas patologías, por ejemplo, el síndrome de piernas inquietas, que es el paciente que tiene un movimiento anormal durante la noche, que uno diría no tiene nada que ver con la parte cardiovascular u otra cosa, pero sí tiene que ver. No se sabe exactamente si es específicamente el movimiento de las piernas o todo lo que está relacionado con esta alteración de la liberación de dopamina que lleva a producir las piernas inquietas. Se ha visto que tiene un aumento en la frecuencia de todas estas enfermedades cardiovasculares que hablamos. Algunas parasomnias, como el síndrome compartimental del REM, también tienen algunos problemas y a veces se superponen. Y una de ellas, que es la más prevalente dentro de las enfermedades específicas del sueño, me refiero, que son las apneas del sueño, aquellos roncadores, que en determinado momento ya producen apneas del sueño, y sobre todo en la medida que estas apneas sean mayores, porque tienen un grado leve, moderado y severo. Bueno, esto producen por dos motivos. Primero, porque produce hipoxemias, o sea, esta falta de oxigenación, cae la oxigenación. Después mejora, pero después cae. Entonces esa hipoxemia alterna, junto con esa liberación de catecolaminas, que hace el esfuerzo del paciente para respirar, se liberan estas catecolaminas que van a producir microdespertares, pero también va a producir alteraciones, va a alterar el sistema nervioso y va a producir alteraciones a nivel cardiovascular, y favorece varias cosas. Las que más se han estudiado es el ACV, o sea, el accidente cerebrovascular. Está muy favorecido por estas apneas, tanto en la producción de los mismos, tanto en el empeoramiento de los mismos o en la recidiva de los mismos. Por eso es que es muy importante, digamos, el estudio en pacientes de riesgo de tenerlo, y por supuesto en aquellos que han tenido se ha visto que el pronóstico va a mejorar en la medida que esto mejore. Los pacientes con hipertensión arterial también. Hay un estudio que se hace en MAPA, que es el estudio controlado durante 24 horas de tensión, y se ha visto que en algunos de ellos, durante la noche, que en un momento de mayor relajación, tranquilidad, bajo estrés y demás, no baja la tensión arterial, lo que se suele llamar non-diper, o sea que no cae la presión arterial. Estos pacientes seguramente que hay que pensar que tienen estas apneas, que son las que están liberando estas sustancias y favorecen la hipertensión.
De hecho, la apnea de sueño es la causa de hipertensión, la causa secundaria de hipertensión arterial más frecuente. Muchas veces se habla de que puede ser causas renales, causas tiroideas, problemas suprarrenales, algunas circunstancias, liberación feocromocitoma, etc. Bueno, la causa más frecuente secundaria de hipertensión arterial es la apnea de sueño, por eso está dentro de los protocolos que esto produce. Y la tercera son las arritmias. Una de ellas, la fibrilación auricular, que está bien estudiada y está bien, digamos, determinada, que esto lo puede favorecer, empeorar, e incluso más, aquellos pacientes que necesiten lo que se llama ablación de ciertos nódulos de la aurícula, que producen sistemas de reentrada, es decir, es como un cortocircuito que tiene, que lo que se utiliza, métodos modernos en algunos pacientes, es un cateterismo para quemar, digamos así, esa reentrada y evitar, digamos, que produzcan esta arritmia. Bueno, en esos pacientes se ha visto que es muy importante detectar las apneas y corregirlas porque van a ser un factor de fracaso, digamos, de este tipo de arritmia y demás. Por lo tanto, digamos, se ha visto, digamos, mucha inclusión de estas apneas de sueño en toda esta patología cardiovascular. La higiene del sueño es clave, ya lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones a través de informes con el mismo profesional. Higiene del sueño que no solo mejorará el sueño, sino mejorará todo. Siempre la higiene del sueño es importante y es probablemente el primer tratamiento que tenemos en cualquier enfermedad relacionada con el sueño, porque va a favorecer alguna de las cosas. Una de las cosas de la higiene del sueño dentro de lo que estamos hablando es el tiempo de dormir, o sea, la necesidad de dormir el tiempo adecuado para cada persona. Como dijimos, puede ser entre 7 y 9 horas, y una de las formas sencillas, digamos, de ver cuánto uno necesita es lo que se llama la deuda de sueño. Vale decir, el fin de semana, por decirlo así, que es el tiempo que la persona descansa más o que no tiene tareas generalmente, si uno duerme más, duerme 1, 2, 3 horas más, digamos, es el sábado, domingo y demás, es porque hay una deuda de sueño, por así decirlo. Entonces, una forma de ver que uno no está durmiendo en forma adecuada es que uno el tiempo que tiene para descansar lo aumenta para compensar ese tiempo que probablemente durante la semana no ha tenido. Y lo que tiene que, si bien, como dijimos anteriormente, la siesta ayuda un poco a paliar el problema del sueño durante la noche, esta higiene, dormir durante la semana también ayuda. Pero lo ideal es que en forma cotidiana podamos dormir el tiempo adecuado para que el organismo al despertarse esté en condiciones de asumir este estrés adecuado, de utilizar su memoria en forma adecuada, de tener una personalidad equilibrada. Entonces, ese punto del tiempo es, digamos, no transable, por así decirlo. Uno dice, bueno, pero si yo... Está bien, uno hace lo que puede en la vida, en las circunstancias que le toca vivir, pero lo fundamental es tratar de lograr organizarse para que al menos en forma rutinaria, obviamente habrá noches, habrá circunstancias, habrá días en que no se puede compensar, pero tratar de formar una determinada rutina con el tiempo. Las otras cosas son, bueno, generar condiciones adecuadas de trabajo. Muchas veces el insomnio es producido por mala higiene de sueño, ¿no? Pacientes que toman té, café, Coca-Cola, mate, después de las 5 o 6 de la tarde, son pacientes que van a estar, por así decirlo, pasados de vuelta o con un ritmo acelerado mental que va a evitar que uno logre conciliar el sueño de forma adecuada y por lo tanto este sueño va a ser patológico y seguramente que va a ser más corto. En segundo lugar, todo lo que le llamamos el insomnio tecnológico, vale decir, el uso de pantallas, computadoras, celulares, televisores y demás, va a hacer que se prolongue, que algo se llama retraso de fase. En vez de dormir en horario adecuado, se va a retrasar porque uno se queda viendo lo que sea, televisión, jugando, viendo determinadas cosas, noticias, compartiendo, más aún con otras personas y demás. Además de la irradiación que produce eso, sobre todo, como siempre decimos, esa luz azul que pueden producir, que es la que tiene las luces LED, que va a aumentar el ritmo alfa, que es el ritmo más superficial, y evitar el sueño profundo, que es el que va a generar un montón de cosas positivas, como la hormona del crecimiento, la liberación de ACTH, la memoria en el organismo y demás.
Y tercero, esa última parte bueno, la actividad física de la tarde, que es muy buena, porque generalmente va a relajar, digamos, a la persona y aumentar los somnógenos de la noche. Y la última hora, digamos, del sueño, que es evitar esas pantallas, tratar de tener una lectura, de bajar los decibeles, de leer cosas o de charlar cosas más tranquilas y demás, cosas que el ser humano se vaya a acostar, digamos, con su mente más relajada, más tranquila, o pensando en cosas que sean más suaves, y no evitar prolongar ese estrés durante el sueño, que puede generar pesadillas, sueños reiterados y demás que a veces no lo dejan dormir. Entonces, básicamente, esta sería la higiene del sueño, que puede empeorar tanto la cantidad de sueño que hemos dicho, como la calidad del sueño, la cantidad de micro despertares, o el hecho muchas veces de comer mucho de noche, tomar alcohol, tomar sedantes, relajantes musculares sin una indicación precisa. Todo eso va a favorecer la producción de apneas, y estas apneas de sueño, estos factores irritantes neurológicos y esta alteración cardiovascular. Vamos a hacer aquí la primera pausa en nuestro programa. Como siempre, agradecerle a la firma Scorpio SRL que me viste, y también a mis amigos de la óptica Neovisión por los anteojos recetados. En minutos, cuando volvamos con un profesional desde Rehabilitar San Juan, hablaremos sobre prótesis para aquellos pacientes amputados. Colmed de Salud del Colegio Médico de San Juan. Planes especiales para jóvenes, cobertura en partos, traspasos de obra social, coseguro de obra social provincia, centros sanatoriales propios, amplia red de prestadores. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Ahora tu salud en buenas manos. Farmacia Zárate. Atención personalizada con farmacéuticos. Envíos a domicilio sin cargo. Alquiler y venta de productos de ortopedia y para internación. Farmacia Zárate. Farmacia de confianza. En calle Rivadavia, al lado del CIMAC. El Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído cuenta con más especialidades para una atención integral. Profesionales con marcada trayectoria y tecnología de vanguardia. Único centro de atención permanente las 24 horas. Hospital Privado de Nariz, Garganta y Oído. Junto a los sanjuaninos. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. De la Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan. Ingresá a digestosanjuan.gov.ar y conoce las leyes que benefician a todos los sanjuaninos. En la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional. En la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo. Cámara de Diputados de San Juan. Leyes para cuidarte. El doctor Martín Sazul es médico fisiatra, representa a la firma Rehabilitar San Juan, y vamos a conocer junto a él sobre prótesis, la gama de posibilidades frente a un paciente con una amputación. Vamos a conocer sobre el trabajo del profesional en la valoración del paciente. En relación a lo que son prótesis, porque estos son prótesis diferentes de las ortesis en ese sentido, estos son prótesis cuando hay una amputación. Primero, la elección del tipo de prótesis va a depender del tipo de paciente que tengamos enfrente, de la funcionalidad que tenga el paciente, de la actividad que realice el paciente. No son los mismos tipos de prótesis que tal vez se piensa para un paciente de 80 años, ¿sí? Con una deambulación en el domicilio, distinto de un paciente tal vez de 40, 30 años que hace deporte, ¿sí? Entonces,
uno de los primeros conceptos que tenemos que tener es qué tipo de actividad realiza el paciente en su día a día, la edad que tiene y obviamente la comorbilidad que tiene. Nosotros vemos muchos pacientes diabéticos, ¿sí? Entonces obviamente los pacientes diabéticos son pacientes con riesgo de amputación, entonces al momento de pensar en una prótesis tenemos que pensar que ese paciente va a tener capacidad, que va a ser buen adherente al tratamiento, porque uno por lo general prescribe una prótesis y puede parecer con el tiempo el paciente con otra amputación nueva, entonces esa prótesis ya deja de ser funcional. Entonces es muy importante también entender el contexto del paciente, ¿sí? Y por cuál es la causa por la cual se realizó la amputación. No es lo mismo una amputación por una diabetes que una amputación por un tumor, ¿sí? O por un traumatismo. Son distintos tipos de pacientes y sabemos que la posibilidad de equiparlo y que tenga una buena respuesta al equipamiento son distintas, ¿sí? Obviamente hay distintos tipos de articulación, los niveles por general son por debajo de la rodilla, por arriba de las rodillas son los más frecuentes, son supra o infracondilios, con niveles distintos de pie y obviamente cada tipo de prótesis requiere un entrenamiento distinto, ¿sí? No es lo mismo entrenar a un paciente con una amputación por debajo de la rodilla, entrenamiento me refiero a la rehabilitación por debajo de la rodilla, donde tal vez es mucho más fácil de poderla utilizar y poderla colocar, a una prótesis que está por arriba de la rodilla, donde ya hay compromiso de dos articulaciones y es mucho más difícil el manejo. Y obviamente totalmente distinto, ya es como un mundo aparte todo lo que es equipamiento de miembro superior. Obviamente no es lo mismo la funcionalidad de un brazo que de una pierna, entonces hoy en día existen muchos tipos de prótesis para miembros superiores, de hecho con la tecnología han avanzado abismalmente, tenés manos hoy biomecánicas o bioeléctricas, digamos, que tienen movilidad solamente con la contracción de algunos músculos, pero bueno, también depende del paciente que tengamos enfrente, depende de la habilidad del paciente. Yo he tenido pacientes donde el mismo nivel de amputación, por las mismas causas, con la misma edad, pacientes que pudieron empezar a caminar de forma muy temprana y pacientes que no, que demoraron más en la marcha. Y eso también depende de la habilidad. Hay pacientes que son más hábiles, hay personas más hábiles para jugar al fútbol y hay personas que no son tan hábiles para jugar al fútbol. Entonces va a depender también mucho de eso. Es imprescindible no dejar de contemplar el aspecto emocional. Consideremos una persona que a través de un trauma, un accidente de tránsito, un siniestro vial, perdió un miembro, bien un miembro inferior, por ejemplo una pierna. Bueno, vaya que no hay que desatender ese aspecto. Vamos a conocer cómo se lo aborda. Nosotros acá en la clínica, cuando hacemos la intervención de un paciente amputado, sea la causa que sea, sin importar cuál es el motivo de su amputación, siempre va con un acompañante terapéutico de psicología, siempre. ¿Por qué? Porque obviamente uno no lo ve, porque no hemos tenido la desgracia de pasar por eso, pero el paciente siempre tiene un luto que hacer. Hay una pérdida de una extremidad y hay un luto que tiene que hacer y hay un proceso que tiene que hacer. Y hay miedos que tiene que pasar, porque obviamente el paciente, si fuese una amputación de miembro inferior, volver a caminar, si puede volver a caminar, los miedos a caerse. Entonces obviamente son procesos que van acompañados o deberían ir acompañados de un apoyo psicológico, ¿sí? Sin ninguna duda. Al margen del tratamiento que se amplíe con los kinesiólogos, con la gente de hidroterapia, en algunos casos, bueno, con la gente obviamente de terapia ocupacional para cuando haya amputaciones de miembros superiores o agenesias, porque muchas veces también es cierto que no solamente son amputaciones de origen traumatológicas o por tumores, sino también hay agenesias, hay niños que nacen o personas que nacen con malformaciones en los miembros y también requieren de algún tipo de equipamiento. Entonces el entrenamiento va a ir dirigido en relación al nivel donde tengamos la amputación y por lo general, como siempre en todo lo que es rehabilitación, se intenta que el trabajo sea integral. O terapistas ocupacionales y psicología, o kinesiología y psicología, no tanto en los pacientes que ya nacieron con una agenesia, la parte psicológica, porque es lo con el que ya nacieron y conviven y ya están recontra mil adaptados al uso diario del muñón o de una prótesis, pero distintos en un paciente tal vez un poco más joven que sufre un traumatismo, un accidente de tránsito y por el cual tiene que amputarle la pierna. Esos procesos son tal vez sí con más apoyo psicológico.
Conozcamos un poco más sobre esto de las prótesis, sobre el mantenimiento, si es necesario, y además sobre los elementos que se utilizan y una situación que puede presentarse cuando a una persona le colocaron una prótesis, pero luego incrementó su peso. Bueno, ¿qué puede suceder aquí? Vamos a conocer. Todo proceso de rehabilitación de un paciente con amputación, la amputación tiene 3 fases, 3 periodos, ¿sí? Un periodo que es preprotésico, un periodo protésico y un periodo postprotésico. El periodo preprotésico es la adaptación del muñón, ¿sí? De enseñar a cómo realizar los vendajes. Los muñones siempre tienen que ir vendados, ¿sí? ¿Por qué? Porque al realizarse la amputación, los músculos no tienen lugar de inserción, no tienen lugar de unión. Entonces eso lo que genera es que quede como si fuese un sachet de leche el muñón. Entonces eso hay que moldearlo. El moldaje se hace con vendaje y el vendaje tiene que ser el adecuado. Entonces ese periodo preprotésico se basa sobre todo en fortalecimiento, ¿sí?, de las extremidades sanas para poder ayudarse a la deambulación, la formación del muñón y el control de dolor, ¿sí?, o de sensación, porque los pacientes con amputación pueden tener lo que se llama dolor de miembro fantasma o cesación de miembro fantasma. La diferencia en el nombre realmente es el dolor. Hay pacientes que presentan dolor del pie, pacientes diabéticos de muchos años con lesiones muy grandes de sus partes blandas y con mucho tiempo de dolor, genera un dolor neuropático que el paciente refiere que le duele la planta del pie por más que tenga la amputación hecha. Y la sensación es tener la sensación del pie, de un dedo, o que te pica el talón. Entonces esas son 2 cosas que están presentes y eso mejora mucho con el tema del vendaje. Entonces el periodo preprotésico se basa en eso. Ya el periodo protésico es el momento de tener que prescribir el tipo de equipamiento y cómo vamos a encarar la reeducación de la marcha, ¿sí? En esta fase es muy importante que el paciente entienda lo que vos me decías de aumentar de peso o bajar de peso. Toda prótesis lleva un cono, ¿sí?, un cono de enchufe, que es lo que va unido al muñón de cualquiera de las extremidades. Si el paciente engorda mucho, ese muñón es a la medida, perdón, ese cono es a la medida de ese muñón. Entonces, si el paciente engorda demasiado, el muñón va a engordar y no va a entrar dentro del cono. O si adelgaza demasiado, el muñón va a filtrarse y va a hacer lo que nosotros llamamos pistoneo dentro del cono. Entonces se va a terminar lesionando el muñón, ¿sí? Entonces es muy importante esto, de dejarle ciertas pautas en relación a que el paciente no aumente de peso. El tema del vendaje es fundamental porque el vendaje es lo que va a darle el moldeado definitivo al muñón, ¿sí?, para yo poder utilizar un cono. Los pacientes por lo general que no tienen un buen vendaje desde el principio, no tienen un buen moldeado del cono y son pacientes complejos porque al momento de prescribir el cono con el tiempo o queda chico o queda grande. Es cierto que dentro del mantenimiento de una prótesis un muñón se termina de formar aproximadamente en los 9 meses, ¿sí?, ya queda lo más moldeado posible. Pero durante ese periodo el muñón va a ir cambiando su tamaño, va a ir achicándose, ¿sí? En ese tiempo el mantenimiento de la prótesis es hacer los cambios de conos adecuados para el momento del muñón en ese momento. Por lo general un muñón, por ejemplo, mide 35 centímetros de diámetro al comienzo de la amputación y en el transcurso de los 6 meses empezó a medir 33. Entonces hay que ver la posibilidad de hacerle algún tipo de cambio de cono, porque si no el cono le va a quedar grande, entonces va a terminar lesionándose o generando una alteración en la marcha. Y después el último periodo, que es el periodo proprotésico, bueno, si ya ahí es evaluar las prótesis, si se rompen, porque son equipamientos que se rompen obviamente, desde el pie, desde el tobillo, los conectores, el cono. Entonces ahí vas haciendo el recambio o de la prótesis total. Hay pacientes que tienen prótesis hace, 5 años que nunca la cambiaron y hoy en día o le quedan chicas o le molestan o se rompió y no la quieren y no la cambian. Entonces bueno, es el periodo postprotésico, ir controlando más que todo la prótesis y los cambios de la prótesis porque ya el paciente está adaptado a esa prótesis. Doctor Sazul, ¿qué hay sobre la calidad de vida de ese paciente, el pronóstico? Se supone que, o por lo menos el común de la gente, pensará que ha quedado condicionada esa persona para realizar algunas actividades. Pero por el otro lado, a través de la televisión, hemos visto a grandes deportistas desenvolverse
pero en forma espectacular y con una prótesis. ¿Qué hay sobre esto? Sí, vuelvo a decir, yo creo que eso también depende mucho de la habilidad del paciente. Por lo general son pacientes que si se adaptan bien a la prótesis y realmente se esfuerzan por utilizarla, porque también es un tema de utilizarla en la casa. Por lo general muchos pacientes la utilizan durante el tratamiento, después llegan a la casa y se la sacan, entonces como que no terminamos de cerrar el círculo del tratamiento. Pero los pacientes pueden hacer vida totalmente normal. Hay pacientes, nosotros tenemos un paciente acá en San Juan, con una amputación de las dos manos. Él tiene 2 prótesis con gancho y hace su vida totalmente normal. Come con sus ganchos, se prende su cigarrillo con sus ganchos. Pacientes con amputaciones de miembros inferiores que hacen deporte. O sea, no debería ser un problema más para el paciente tener una prótesis, sino todo lo contrario. La idea de la prótesis es volverlo a readaptar a su situación previa al motivo de la amputación. Entonces sí se pueden hacer actividad física. Hoy en día hay muchísimas prótesis. Bueno, el tema que a nosotros nos cuesta tal vez llegar a ese tipo de prótesis por los costos que tienen hoy, pero hay muchísimas prótesis que hoy en día permiten al paciente hacer casi todo normal. Antes sí teníamos más limitaciones tal vez, pero hoy hay prótesis con las cuales vos podés subir las escaleras sin ningún tipo de problema. Vos decís, che, pero subir las escaleras no es mucho. Sí, en un paciente con una prótesis subir las escaleras es un montón, o bajar escaleras es un montón, o caminar en planos declinados es un montón. Entonces, hoy en día tal vez hay prótesis que tienen muchísima mejor funcionalidad para eso. Han cambiado mucho en ese sentido. El objetivo de pensar en una prótesis para un paciente es pensar cómo voy a mejorar su calidad de vida y en qué lo voy a ayudar. Si yo le voy a poner una prótesis que no funciona a un paciente tal vez adulto mayor de 80 años, yo le pongo una prótesis que es muy dinámica y le puedo generar más riesgo de caídas. Entonces, en ese momento es lo que te doy también de valor en qué paciente y para qué. Yo tengo pacientes en el hospital, por ejemplo, chicos jóvenes que juegan al fútbol. En la selección, no sé si estaban en una de las secciones, pero estaba ahí para jugar, jugando al fútbol adaptado. Y se armó una prótesis para él, para su vida diaria y además para poder hacer deporte. Entonces eso se puede hacer, ¿sí? O sea, la idea de equipar a un paciente es esto, volverlo a mejorar y a reintegrarlo a sus actividades previas. Doctor, ¿qué hay sobre los adultos mayores? ¿Para ellos se aconseja también la utilización de una prótesis? Vamos a conocerlo a continuación porque esto es parte también del trabajo del profesional en materia de valoración. Nosotros, más que todo con los adultos mayores, lo que primero planteamos es la readaptación, o sea, primero el trabajo de estabilizar, digamos, todo lo que es un proceso que está desestabilizado por la amputación. Se entrena tal vez la monopedestación, o sea, empezar a ponerse de pie. Se entrena primero a la marcha con muletas, ¿sí? Y si el paciente logra este tipo de prótesis, de logros, que no son logros muy grandes, pero sí son logros tal vez muy importantes, se plantea. Es también real que hay pacientes que son equipables y pacientes que no son equipables. No todos los pacientes están predispuestos o aptos para usar una prótesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque te encontrás muchas veces con articulaciones que están retraídas, están en flexión, entonces al momento de poner una prótesis, la prótesis no queda alineada. Con los pacientes adultos, a mí me ha tocado con pacientes adultos que el paciente adulto por lo general tiene muchos riesgos de caída, con muchos trastornos del equilibrio, entonces vos tenés que plantear también la posibilidad de no equiparlo si no fuese necesario, porque capaz que poniéndole una pierna te terminás quebrando una cadera, con la inestabilidad que mismo que le genera. Pero por lo general en los adultos mayores lo que se implementa o se trata de elegir es una prótesis que sea de menor dinamismo de marcha, pero sí más estable y más segura al momento de la marcha. Hay un tipo de rodillas que se bloquean durante la marcha, ¿sí? Entonces eso permite que el paciente no tenga que preocuparse tanto por el dinamismo de la rodilla. Yo por lo general
a los pacientes adultos mayores, donde no tienen mucha actividad, tienen una actividad normal, digamos, dentro de su domicilio, y prefiero tal vez utilizar una pierna con rodilla más segura que más dinámica. Entonces eso ya les genera más de estabilidad. El tema del paciente adulto mayor, que realmente es un mundo aparte también como miembro superior, porque son pacientes que obviamente quieren volver a caminar, pero tal vez todo el contexto de su capacidad funcional no, y volver a una capacidad funcional como estaba antes de su amputación también lleva un proceso un poco más largo, ¿sí? Yo creo que todos los pacientes son equipables, no significa que todos los pacientes puedan usar una prótesis. A todos se le puede poner algo, ¿me entendés? El tema es la funcionalidad que vos querés con esa prótesis. Entonces yo muchas veces me ha tocado estar con pacientes adultos biamputados de los dos miembros, donde vos preferís tal vez priorizar una silla de ruedas con características funcionales para el paciente y no pensar en ponerle una prótesis, porque vos a ese paciente le pones una prótesis y se puede estar cayendo todo el tiempo y se hace un traumatismo, se fractura la cadera y le complicaste toda la existencia al paciente. Entonces creo que hay que ver qué tipo de paciente tenés enfrente. Hay adultos mayores. Yo cuando hice mi residencia en Buenos Aires tuve un paciente con una amputación por debajo de las dos rodillas, 76 años tenía cuando yo lo vi por primera vez, y era profesor de tango. Y él daba tango en la plaza de San Telmo. Entonces tenía una habilidad distinta y tenía un paciente muy particular para ese tipo de prótesis, y tenía 2 amputaciones. Entonces sí hay pacientes que pueden equiparse, como también me ha tocado estar con pacientes donde no hay forma de equiparlo por los riesgos que vos le podés generar, y eso también toma un tiempo explicarle al paciente esto, de que no es un tema de no porque al médico no se le ocurre equiparlo, sino simplemente porque puede tener muchísimos más riesgos con un equipamiento que estando en una silla de ruedas. Entonces siempre hay que ver qué tipo de paciente tenemos y frente a qué estamos y qué funcionalidad y qué día a día tiene el paciente. Vamos a hacer una nueva pausa en nuestro programa, y al regreso un tema interesantísimo, no solo para los varones, sino para las mujeres también. Hablaremos sobre la disfunción eréctil. Nos trasladamos para una mejor atención a nuestros pacientes. Ortopedia del Sur, del licenciado Jerónimo Galván, especialista en órtesis y prótesis, productos de ortopedia y rehabilitación, alquiler, fábrica de plantillas y calzado ortopédico, tecnología única en la provincia para el estudio de sus pies, calidad y atención personalizada. Nueva dirección, Libertador hacia el este, a una cuadra de Clínica El Castaño. Ortopedia del Sur. Nos importa usted. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Planes especiales para jóvenes, cobertura en partos, traspasos de obra social, coseguro de obra social provincia, centros sanatoriales propios, amplia red de prestadores. Colmed Salud del Colegio Médico de San Juan. Ahora tu salud en buenas manos. En Óptica Neovisión contamos con la última moda en anteojos para sol y recetados, asesoramiento en contactología con profesionales especializados, servicio de óptica pediátrica especial. Óptica Neovisión, para su comodidad, en calle Mendoza frente al Diario de Cuyo, en calle Mendoza pasando Brasil. Neovisión, al servicio de sus ojos. Jurídico de la Cámara de Diputados te brinda toda la información legislativa de San Juan. Ingresá a digestosanjuan.gov.ar y conoce las leyes que benefician a todos los sanjuaninos. En la sección Constituciones podés descargar la Constitución Provincial y la Nacional. En la sección Normas Fundamentales podés descargar los códigos que rigen en la provincia y el reglamento interno de la Cámara de Diputados. En la sección Calendario Legislativo podés consultar las fechas de sesiones ordinarias y extraordinarias y leyes sancionadas por el Poder Ejecutivo. Cámara de Diputados de San Juan. Leyes para cuidarte. El doctor Miguel Sojo es médico urólogo y con él hablaremos sobre la disfunción eréctil.
vamos a alcanzar una definición. ¿Qué se entiende por disfunción eréctil? La disfunción eréctil es un síntoma dentro de un cuadro que sería la andropausia. Generalmente comienza después de los 45 o 50 años en el hombre y realmente a veces no se comenta, se habla muy poco el hombre o a veces consulta poco, pero es un problema que empieza alguna de las causas, ¿no es cierto? Porque pueden haber unas enfermedades coexistentes que agudizan el problema, pero generalmente empieza después de los 50 y es la deficiencia en la erección completa, quiere decir que no hay trastorno en la erección, en donde no hay una buena erección, o sea, la erección no es completa. Entonces, estaría dentro de un cuadro, porque al haber ese síntoma de la disfunción eréctil, habría que empezar a estudiar por qué, ¿no es cierto? Generalmente puede ser el punto de partida de otra patología que está oculta, a veces una diabetes, a veces presión alta, problemas emocionales, problemas de estrés, problemas de pareja, pero generalmente, o sea, en la mayoría de los casos en el hombre que se manifiesta a partir de los 45, 50, es uno de los primeros síntomas de la andropausia. También a veces he visto casos pacientes más jóvenes, ¿no es cierto? 30 y pico, 40, que son raros, pero también ahí se presentan casos. Una persona con disfunción eréctil llega hasta el profesional. En una breve conversación le cuenta lo sucedido, entonces claramente el profesional puede diagnosticar: usted tiene disfunción eréctil. No es tan así. Al hombre se lo somete a una serie de prácticas y estudios para determinar fehacientemente sobre la presencia de este trastorno. El diagnóstico se llega, o puede decir, fundamentalmente haciendo estudios hormonales, ¿no es cierto? Se hace estudio en el caso de testosterona y hay un estudio también, se llama el estudio de priapismo, un priapismo nocturno, que es un estudio donde se monitorea, parecido al Holter, que es el estudio de corazón, ¿no es cierto? En este caso a veces se conecta un aparato que es un estudio más complejo, donde a veces se lo puede dar al paciente, se conecta como si fuera un tensiómetro, que se conecta alrededor del pene, y en la noche se va monitorizando si hay erecciones o no, ¿no es cierto? Porque generalmente lo que se llama priapismo, que es las erecciones nocturnas, es como un sistema que va activando el movimiento, la parte muscular y vascular del pene. Y escuchamos al profesional hacer referencia a una práctica, a un estudio que se realiza durante la noche para ver qué movimientos tuvo ese varón, si ese miembro tuvo erecciones. Pero, ¿qué sucede durante el día? Vamos a consultarle al profesional también. Solamente se hace un estudio hormonal, para ver cómo está la parte hormonal y también, por supuesto, un estudio afectivo, psicológico del paciente. Porque dentro de todo este cuadro hay muchas causas, ¿no es cierto? Una de las causas más importantes, más común, es la andropausia, ¿no es cierto? Que al empezar a descender los niveles de testosterona, se empieza a manifestar, pero puede estar asociado a otras enfermedades como la diabetes, ¿no es cierto?, que también se puede empezar a manifestar, la presión alta o el tomar ciertos medicamentos, el estrés, problemas también de pareja y otros factores que pueden influir en todo el sistema, pero fundamentalmente la causa más importante, dentro de las más importantes, es los síntomas de andropausia, que muchas veces el hombre no lo conoce. Generalmente el hombre es más conocido en la mujer, que es la menopausia, ¿no es cierto?, que ya está un poco más concientizada de eso. En cambio, en el hombre nosotros generalmente uno no lo conoce y tampoco es un tema que se hable mucho. Por vergüenza o por ciertos tabúes, por ciertas cosas, no se comenta mucho. Así como en la mujer transita la menopausia, que en reiteradas ocasiones hemos hecho referencia en este programa, en el varón también
hay una etapa que se denomina andropausia. Es imprescindible repasar sobre las principales manifestaciones y qué sucede durante esta etapa. El síntoma de andropausia serían la fatiga, el decaimiento, ¿no es cierto? Que uno, la verdad que ya no rinde en la actividad lo mismo que rendía antes, el decaimiento, estos problemas sexuales, el nerviosismo, la tolerancia, por ahí uno se siente más nervioso, tiene menos tolerancia, ante cualquier cosa se pone a veces más nervioso. Son síntomas, el desgano, la falta de que se levanta a veces con ciertos dolores articulares, dolores de cuerpo, y menos entusiasmo por hacer cosas, o que se cansan más rápidamente. Al trabajar, hacer actividad, es decir, se cansan más rápidamente que antes rendía mucho y llega a cierto momento que ya se siente cansado, o a lo mejor no hizo mucha actividad física, no hizo mucha actividad laboral o lo que haga, y se siente más cansado. Estamos hablando sobre la disfunción eréctil. Bien, entonces nos hace pensar en una pregunta obligada, obviamente para el profesional. ¿Relaciones sexuales condicionadas? La actividad sexual sí, porque generalmente, ya sea por la edad o por el trabajo, por muchos factores, a veces se va distanciando la actividad sexual, no se hace frecuente, y eso es causa, y por ese motivo el hombre también, al haber dificultad, un poco hace que, es decir, no tener actividad sexual por ciertas dificultades, o si al no haber buena elección le da como vergüenza o se siente mal, entonces como que va esquivando, diríamos, el no hacer actividad, y eso lo perjudica más, porque mientras más tiempo pasa que no se tiene relación, es muy frecuente que suceda también, por ciertos problemas familiares o laborales, muchas causas, o hace que la actividad sexual del matrimonio, de la pareja, se vaya distanciando, y eso hace que el músculo vaya perdiendo tono. Es como la actividad física, cuando uno pasa mucho tiempo que no hace una actividad física, cuando quiere retomar, los músculos van perdiendo tono y se van poniendo más laxos. En este caso, por la andropausia, al bajar los niveles de testosterona, el músculo también va perdiendo tono, se pone más flácido, y entonces hay que hacer como una rehabilitación. Todo esto tiene su tratamiento. O sea, realmente es importante comentar que ante los primeros síntomas, cuando el hombre vea eso, tiene que consultar inmediatamente, no dejar pasar mucho tiempo, porque generalmente yo veo a veces hombres que ya llevan varios meses o años con este problema, y generalmente por vergüenza de no comentarlo, no consultan, ¿ves? Y eso agudiza más el problema, porque mientras más tiempo pasa, cuesta más recuperarlo. Pero tiene tratamiento. No se va a recuperar el 100%, pero va a mejorar mucho la erección y va a mejorar el tema el acto sexual, la relación sexual de la pareja. Hay que encontrar una solución a este problema que transita el varón. ¿Cuáles son los tratamientos posibles? Hemos escuchado en reiteradas ocasiones sobre una mecánica o dispositivo moderno, los pellets. ¿Darían resultados? Preste atención a la respuesta, solo para algunos varones. El hombre no, o sea, el hombre hay que tener cuidado con la próstata, porque en la mujer a veces se usa mucho, en el hombre también se puede usar, pero hay que tener cuidado con la próstata. Primero, en el hombre después de los 45 o 50 años, primero hay que hacer un estudio de próstata. Si la próstata está bien, hay una próstata chica que está bien, se puede usar un tiempo. Y se usa la porque hay que colocar testosterona. Entonces, contra el déficit, porque puede ser que la disfunción sea por déficit de testosterona, o porque no hay buena circulación, o que hay atrofia muscular o mala circulación, y la testosterona esté bien. En ese caso no estaría indicado el PEL. Pero hay que tener cuidado por la próstata, porque la testosterona estimula el crecimiento de la próstata y predispone al cáncer de próstata. O sea que acelera el crecimiento de un cáncer de próstata. Entonces, muchas veces las disfunciones eréctiles no se dan a veces por bajos niveles de testosterona,
sino por distanciamiento en la relación sexual, por falta de tiempo, o sea, porque pasa mucho tiempo, mejor dicho, y en ese caso habría que hacer un tratamiento que se llama una rehabilitación de la parte arterial y muscular del músculo del pene. En este caso se usa lo que se usan las drogas vasoactivas, que son el tadalafil o el sildenafil, que son el tipo de la Viagra que le llaman, pero vienen diferentes tipos de drogas, que son el tadalafil, es una droga de acción lenta, que para usarla todos los días, diríamos. Esa se usa incluso en un tratamiento de 2 o 3 meses seguidos, tomando todos los días el medicamento, para mejorar la circulación de la arterial del pene y mejorar y recuperar el tono muscular. Y están los otros tipos de sildenafil, de acción mediana y los otros de acción rápida, o sea que no son todos lo mismo, ¿eh? Vamos a consultarle ya en el final de este informe al profesional sobre el pronóstico para el paciente. Supongamos un paciente que se somete a un tratamiento adecuado, bueno, cómo evolucionará, y además consultarle sobre otras conductas que debería modificar dentro de su vida o aspectos que debería tener en cuenta, como por ejemplo la alimentación, la práctica de deportes, la consulta con otros profesionales, ¿por qué no? La de un psicólogo. Veamos a continuación qué nos dice el profesional al respecto. Depende de la alimentación, depende de la parte, por supuesto. Hay una alimentación que no consumo cierto tipo de alcohol, drogas, tiene una buena alimentación, y la parte también porque el paciente, como ya viene con cierto tiempo de este efecto, psicológicamente se encuentra afectado, ya sea por su problema y también por su andropausia. Porque lo mismo que en el caso de la menopausia, que a veces en la mujer produce cuadros depresivos o trastornos, en el hombre también sucede. Pasa que a veces no se comenta, entonces es bueno también que consultar a un psicólogo, a una psicóloga, un psicólogo más que todo, porque realmente por ahí es a veces la confianza o estos temas que a veces es difícil de hablarlo, ¿no? En el hombre más que todo. La mujer por ahí, en este caso, la mujer lo habla más fácil, pero el hombre es un medio tabú que le cuesta comentarlo, ¿no? Hacemos la última pausa en nuestro programa, como siempre, pedirle por favor que tome papel y virome para agendar los datos importantes que llegan en nuestra guía profesional. No se vayan. ¿Necesitas recuperar energía, vitalidad, concentración, memoria, mejorar tu rendimiento sexual y físico? Ahora en San Juan hay un tratamiento médico innovador, efectivo y rápido. Pellets de testosterona, con resultados garantizados. Turnos al teléfono 264 50 57 862. Servicio de urología y reproducción de los doctores Miguel Sojo y Mauricio Sojo, especialistas en andrología, para el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades relacionadas con la reproducción y sexualidad masculina. Encuéntrelos en CIMAC, en calle Rivadavia, frente a Plaza Aberastain, teléfono 429-3100. Dr. Daniel Matar, neumonólogo, especializado en trastornos del sueño. Turnos al teléfono 422-7656 y al 154-12-5242. El doctor Julio Ríos, médico cardiólogo, lo atiende en Global Salud, nuevo domicilio, en calle Belgrano, 102 Oeste, esquina Entre Ríos. Turnos al 421-4164 y al 427-7987. Fabiola Becerra, especialista en podología, belleza y cuidado de pies. Teléfono para turnos 264-444-7754.
Doctor Ignacio López Lima, cardiólogo universitario, especialista en ecocardiología y tomografía de corazón, diagnóstico, turnos para consultas en Innova Instituto de Cardiología, al teléfono 422-6610, Centro de Miopía y Astigmatismo, del Dr. Juan Rocco, atención de las enfermedades de la visión, tratamiento de la presbicia con gotas. Turnos al teléfono 422-6071, Jujuy 167 Sur, planta baja, Ciudad. Doctor Enrique Echegaray, médico con especialidad en neurocirugía, lugar de atención, clínica Imo Quality, en calle 9 de Julio 153 Este, teléfono para turnos 422-3392. En Rehabilitar San Juan le mejoramos la calidad de vida a los sanjuaninos. Medicina laboral pre- y posocupacional, rehabilitación integral, neurología y fisioquinésica con última tecnología. Servicio de internación con profesionales calificados en cada área. Convenio con obras sociales. Rehabilitar San Juan, responsabilidad y calidad. La Asociación Médicos de Cabecera cambió su domicilio para ampliar sus servicios y brindar calidad en la atención de sus pacientes. Profesionales reconocidos con un amplio espectro de especialidades para proteger a los abuelos y sus familias. Encuéntrenos en General Paz 156 Oeste, entre Sarmiento y Entre Ríos. Teléfono 421-8222. Asociación Médicos de Cabecera. Salud de primer nivel. Y así llegamos al final de nuestro programa, este encuentro de día sábado. El próximo encuentro será el día martes a las 19 en Camino a la Salud también, y con más temas que nos ayuden a mejorar claramente nuestra calidad de vida. Recuerde, las vías de contacto estarán a su disposición durante toda la semana para efectuar cualquier tipo de consultas. Y pedirle por favor, hasta ese próximo encuentro, que cuide muchísimo, pero muchísimo su salud. ¿Por qué? Porque nos interesa sobremanera que usted esté bien. Gracias por elegirnos, gracias por estar.